Hola, soy José Ramón Arbaez Hernández, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema cómo una constitución organiza el gobierno de un estado. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una simbiosis entre Estado, gobierno y constitución, porque incluso podríamos decir que no es sencillo determinar cuándo surge un concepto y cuándo surge otro en términos empíricos o sociales, ¿no? Tenemos entendido que, bueno, pues cuando una organización política toma la decisión de constituirse como un Estado, que es una forma política, en ese momento, pues también toma la decisión de cómo ha de administrarse o distribuirse o vivirse el propio poder, ¿no? Entonces, en ese momento se toman unas reglas, se hace un pacto y entonces surge una constitución. Entonces, como en el caso del huevo y la gallina, es difícil determinar qué es primero, el gobierno, el Estado o la constitución. Ciertamente podemos decir que el género es el Estado y que una de sus partes, pues sí, finalmente es el gobierno, como también puede ser otra parte, la población o comunidad política o sociedad, el territorio e incluso el sistema jurídico. Bueno, dicho esto, entonces, la subcategoría gobierno corresponde a la forma en la que se ha de administrar el poder dentro de un estado. Clásicamente, pues ha habido estudios interesantísimos desde la Grecia clásica, pensemos en la República de Platón o en la Investigación perdida de Aristóteles, donde él analizaba las formas de gobierno de cada una de las polis griegas. A estas formas de gobierno él las llamaba politeias, y lo que hacía era un estudio descriptivo viendo cómo se distribuye el poder en cada una de esas ciudades. Y pues, como puede entenderse, en algunas se distribuía en algunos cuerpos, en otras se distribuía en una persona en específico, y en otras, bueno, en sistemas mixtos o más complejos. Y de ahí, en general, bueno, pues hemos tenido a lo largo de la historia distintas formas de gobierno, a las que también se les llama sistemas políticos o sistemas de gobierno. Normalmente suele haber dos grandes clasificaciones. La primera clasificación habla de democracias y habla de autoritarismos. Hay autores que también apelan a un tercer, vamos a decir, forma o categoría, que es el totalitarismo, donde el gobierno influye de manera absoluta dentro de una población. Pero quitando estas formas, vamos a decirlo así, radicales o excepcionales, pues los más comunes son los autoritarismos y las democracias. Aunque hay que decir una cosa, y que esto parece una paradoja: dentro de los autoritarismos y los totalitarismos, pues también hay una forma de participación del pueblo, porque esas autoridades o esas organizaciones políticas pues llegaron ahí de algún modo, ¿no? Es decir, Hitler llegó a través de un sistema electoral y de un sistema constitucional, de una democracia, al poder, y después, bueno, aunque había esas reglas, pues las trastocó y logró generar o imponer ese totalitarismo. Así es que a veces sistemas formales donde existe un Estado de Derecho, es decir, donde se respeta ese derecho, de todas maneras pueden ser pervertidos para llegar a esas formas de gobierno. Dentro de las democracias podemos encontrar la democracia directa, como es el caso de la democracia griega, donde los ciudadanos participan directamente en el gobierno de su estado. Tenemos las democracias semidirectas, donde se nombran algunos delegados para que ejerzan ese poder. Las democracias funcionales u orgánicas, donde se generan corporaciones o asociaciones, por ejemplo, de campesinos o de trabajadores o sindicatos, que van a tomar las decisiones en nombre de una colectividad, y que normalmente corresponde a gobiernos nacionalistas y etapas históricas específicas. Y después la más difundida, que es el caso de la mexicana, que es la democracia representativa, en donde hay unas reglas para elegir a los representantes, y estas reglas pues se les denomina normalmente sistema electoral, por el cual, bueno, pues se sabe cómo
van a ser nombrados estos representantes y cómo estos representantes van a tomar decisiones en nombre y representación de ese grueso que los ha nombrado. Hay una clasificación más, la clasificación que divide a los gobiernos en repúblicas y monarquías. Dentro de las monarquías, que es esta forma donde una sola persona, el monarca, monos, kratos, el poder radica en uno, por origen divino, origen mítico, origen histórico, de sangre, ejerce el poder, y eventualmente estas monarquías pueden ser constitucionales, es decir, pueden estar acompañadas de una constitución que va fijando las reglas incluso de cómo debe delegarse el poder, aunque sea una sola persona, una sola estirpe, una sola familia. Bueno, dentro de las repúblicas, que como su nombre lo indica, son gobiernos donde la res pública, la cosa pública es lo más importante, es decir, ese pacto originario donde una sociedad se puso de acuerdo sobre cuáles son esas cosas inviolables. Bueno, pues pueden ser divididas en presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, semiparlamentaristas y unipartidistas, cuando es un partido político el que de alguna manera distribuye o conforma o organiza el poder. Lo cierto, y esto es importante apuntarlo, es que en la relación entre república y democracia, estos conceptos, Zagrebelsky ha apuntado que quizá el término república constituya el sustantivo y el término democracia el adjetivo, es decir, es una república democrática, y por tanto la república es el sujeto, es ese componente de, como hemos dicho ya, de lo indecidible, pero al cual se ha llegado a través de un proceso que se denomina democrático, donde la mayoría, y en las democracias contemporáneas también las minorías, toman decisiones para decir qué es esa cuestión que será indecidible, ¿no? Entonces, aunque parezca un juego de palabras, en realidad se trata de una simbiosis entre república y democracia, donde la república sería lo fijo y la democracia el sistema que ayuda a determinar qué será esa fijeza o ese pacto que será inamovible, inalienable, y que hace que ese Estado tenga una constitución, pues vamos a decirlo así, sólida, ¿no? Bueno, obviamente estos conceptos son muy complejos, no podemos agotar aquí el tema, pero pues espero en otra ocasión poder seguir profundizando sobre los mismos. Muchas gracias.